hubiéramos estado bien. El tema entonces de hoy es soluciones reguladoras, como dice acá, o soluciones buffer, ¿sí? Estas son unas soluciones especiales que tienen una propiedad muy importante, que es la de mantener constante el pH, aunque vos le agregues pequeñas cantidades de ácidos o de bases, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo tenía el agua sola, el agua habíamos dicho que era neutra, porque tenía la misma cantidad de protones que de oxidrilo, pero si yo le agregaba ácido, el agua se volvía ácida, si le agregaba una base, el agua se volvía básica o alcalina, con un pH alto. Bien, estas soluciones reguladoras, que yo ahora les voy a explicar cómo es que lo hacen, tienen la propiedad de mantener constante el pH, ¿sí? Aunque vos le agregues ácidos o bases en pequeñas proporciones, como dice acá. Un dato interesante es que se las llama soluciones reguladoras, o soluciones buffer, o soluciones amortiguadoras, o soluciones tampón. Cualquiera de estos 4 nombres, ¿sí? Se utilizan para llamar a estas soluciones. Bueno, miren, ¿cómo están formadas estas soluciones? Bueno, hay 2 opciones. Generar un buffer ácido, en ese caso está formado por un ácido débil, yo acá puse el ejemplo ácido acético, y una sal del ácido débil, por ejemplo, acetato de sodio, ¿sí? O podemos tener un buffer básico, y en ese caso estaría formado por una base débil o una sal de base débil. En este caso yo elegí hidróxido de amonio o cloruro de amonio. Muy bien. Vamos a ver cómo yo puedo calcular el pH de un buffer formado por estas 2 soluciones, ¿no es cierto? Estas 2 en el caso del buffer ácido o estas 2 en el caso del buffer básico. Y antes que eso les cuento, ¿para qué se utilizan estas soluciones? Estas soluciones son muy importantes cuando uno hace análisis químico, porque, por ejemplo, les cuento, cuando uno hace un ensayo, un análisis de agua para determinar la dureza del agua, uno necesita tener el agua a pH 10, o sea, bien básico. Nosotros sabemos que el agua no tiene pH 10, ¿sí? El agua generalmente está un poquitito arriba de 7, entonces lo que se hace es agregarle un buffer pH 10 para subirle el pH al agua. Y otro uso muy importante que tienen los buffers es que se usan para calibrar los pHímetros. Como tienen la propiedad de mantener constante el pH, se utiliza para calibrar esos aparatitos del pHímetro. Lo que uno hace habitualmente es comprar buffer de 2 o 3 pHs diferentes, generalmente se compra de pH 4, pH 7 y pH 10, y uno calibra ese aparatito que ahora ustedes van a ver en el video en 3 puntos de la escala. Muy bien. ¿Cómo se puede determinar el pH de un buffer? Muy sencillo. Miren, yo tomé acá como ejemplo, ¿sí? Tomé como ejemplo un buffer ácido. Entonces digo, está compuesto por ácido acético y acetato de sodio. Esas 2 soluciones tienen una cierta concentración en moles por litro, que yo le llamo concentración del ácido, Ca, y concentración de la sal, Cs. Muy bien. Vamos a ver por acá cómo se dan los equilibrios. Bueno, miren, el ácido acético, como es un ácido débil, obviamente que se disocia parcialmente, por eso hay una doble flecha. En cambio, el acetato de sodio, como es una sal, se disocia todo, por eso hay una sola flechita. Las sales se disocian completamente siempre. Bueno, miren, yo lo que hice acá fue plantear la constante de acidez del ácido acético, como ya sabemos. Y entonces dije la concentración de protón por la del anión acetato dividido el ácido sin disociar. Muy bien. Como yo quiero averiguar el pH de la solución buffer, lo que voy a hacer de acá es despejar la concentración de protón.
¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, miren qué pasa cuando yo despejo de acá la concentración de protón. Bueno, la concentración de ácido pasa multiplicando y entonces me queda esta expresión que dice que la concentración de protón del buffer es igual a la constante del ácido por la concentración del ácido acético dividido la concentración del acetato. Bueno, esto es matemática. Ahora, nosotros vamos a hacer dos simplificaciones acá. Fíjense, ustedes las van a entender enseguida. Miren. Vamos a decir lo siguiente. Yo voy a decir que la concentración del ácido acético, esta que está acá arriba, es igual aproximadamente a la concentración del ácido inicial. ¿Por qué no digo que es exactamente igual? Bueno, porque en realidad nosotros sabemos que algo del ácido se ha disociado. Entonces, va a ser un poquito menor, pero como es muy poquito lo que se disocia, prácticamente es igual. Y la otra simplificación es que la concentración del anión acetato es prácticamente igual a la concentración de la sal inicial. En realidad, esta concentración de acetato va a ser un poquito mayor que la inicial de la sal, porque si ustedes se fijan, yo al principio tengo acetatos, estos celestes de la sal, más los acetatos amarillos del ácido. Sabemos nosotros que por ser un ácido débil, los acetatos amarillos del ácido son muy poquitos. Bien. Conclusión, si yo reemplazo concentración del ácido inicial y concentración de la sal inicial en esta formulita, miren lo que me queda. Me queda esto que ustedes ven acá, ¿sí? Concentración de protón del buffer igual a la constante de acidez del ácido que yo use por la concentración inicial del ácido dividido la concentración de la sal. Muy bien, luego, ¿qué hago para calcular el pH? Bueno, directamente, como ya sabemos, menos el logaritmo. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Esperen que voy a sacar esto. Vamos a ver acá. Bueno, miren, dice, calcular el pH de un buffer formado por ácido acético 0,5 molar y acetato de sodio 0,25 molar. Reemplazamos en la fórmula. ¿De dónde saldría la constante del ácido? De la tablita, ¿no es cierto? Yo te digo que el buffer es ácido acético, vos vas y buscas la concentración de la constante del ácido en la tabla. Multiplicamos por la Profe, concentración. ¿por qué en la fórmula la constante de la sal no va dividiendo todo? Si al pasar las cosas tendrías que dividir todo. Ahora te cuento. Va dividiendo todo, pero ahora te cuento por qué lo escribí así. Bien, entonces tenemos la concentración del ácido arriba, la de la sal abajo, hacemos la cuenta, eso nos da la concentración de protón y luego sacamos el pH, que en este caso nos da 4,46. Muy bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Y fíjense, este ejemplo, yo quiero calcular el pH de un buffer, que está también hecho por ácido acético y acetato, pero ahora cambié las concentraciones. 0,3 molar y 0,15 molar. Resulta que hago la cuenta y fíjense cuánto me da el pH. El pH me da lo mismo, ¿ven? ¿Por qué les parece que me... Uy, espérate que hice lío. ¿Por qué les parece que me da lo mismo? Bueno, miren, ¿ven? Me da exactamente lo mismo. Bueno, la respuesta es que por qué el pH me da lo mismo está acá. Un poco lo que me preguntaba recién Camila. Fíjense,
Yo cambié las concentraciones de un ejemplo al otro, las cambié los números, pero resulta que la división esta, 0,5 dividido 0,25, me da lo mismo que hacer la división 0,3 dividido 0,15, ¿sí? O sea, me da 2. Entonces, resulta que yo puedo cambiar las concentraciones que quiera, pero mientras que la división esta me dé 2, igual. Entonces, la conclusión es que el pH de un buffer, armado así con un ácido y una sal, no depende tanto de las concentraciones individuales del ácido y de la sal, sino que en realidad depende de la relación que hay entre la concentración del ácido y la concentración de la sal. Esta es la razón por la cual yo las escribo así juntitas, que Camila recién me preguntaba por qué no dividía todo. Profe, Sí. yo no entendí lo de CA y CS. ¿Qué cosa es CA y CS? ¿Es lo que me preguntás? ¿Qué significa? Sí. No sé quién me está preguntando. Yo, Lucía. Ah, escúchame, Lu, la CA es la concentración de la solución de ácido. O sea, vos imaginate que vos tenés 2 vasitos de precipitado, ahora lo vas a ver en el video. Uno que tiene una solución de ácido acético de una concentración, suponete Ca igual a 0,5 moles por litro. Y otro vasito de precipitado donde tenés una solución de acetato de sodio de concentración CS 0,25 moles por litro, que es por ejemplo el primer ejemplo. ¿Sí? Vos mezclás los 2 vasitos, ¿sí? Unís los 2 vasitos, le determinás el pH a esos 2 vasitos, lo podés hacer experimentalmente, como vas a ver ahora en el video, o lo podés calcular, como hicimos nosotros acá. Yo te voy a estar dando cuánto vale la concentración del ácido, cuánto vale la concentración de la sal, y aparte te voy a decir quién es el ácido, porque si no vos no sabés qué constante ir a buscar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿se dieron cuenta de este tema de la relación de concentraciones? Perfecto. Entonces, dice acá, es importante señalar que la concentración de protón y por lo tanto el pH del buffer depende de la relación Ca sobre Cs, o sea, concentración del ácido sobre concentración de la sal, y no de sus valores individuales, como lo que vimos recién en el ejemplo. Bueno, imagínense que en lugar de tener un buffer ácido, tenemos un buffer básico. Bueno, la formulita es exactamente la misma, lo único que en vez de K sub A, ¿qué tenemos ahora? K sub B, en vez de concentración del ácido, ahora tenemos concentración de la base, débil, y abajo concentración de la sal. Entonces, ahora es exactamente lo mismo, lo único que es con una base. Por supuesto, con la concentración de oxidrilo calculamos el pOH y luego, como ya sabemos, el pH. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora lo que les voy a explicar, esperen que voy a bajar esto un poquito, es cómo hace el buffer para mantener constante el pH. ¿Sí? Que parece medio como si fuera mágico, pero no es así, ustedes lo van a entender perfecto. Bueno, miren, en este ejemplo, yo tengo justo lo que le comentaba recién a Lucía, un vaso donde mezclé ácido acético azul, fíjense que, esperen, ahí está, ácido acético azul que está un poquito disociado, entonces tengo protones azules y acetatos azules, lo mezclé con una solución de acetato de sodio que está toda disociada en cationes sodio y aniones acetato. Por lo tanto, se dan cuenta ustedes que tengo 2 clases de acetatos. Los azules, que vienen del ácido,
y los rojos que vienen de la sal. ¿De cuál de estos dos les parece que habrá más acetatos? ¿De los azules o de los rojos? ¿Qué les parece a ustedes? De los rojos. Muy bien, de los rojos, porque claro, la sal está totalmente disociada, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Bien, entonces la pregunta es, ¿te acordás que yo te dije cuál era lo bueno de los buffers? Bueno, mantiene constante el pH aunque vos le agregues pequeñas cantidades de ácido o pequeñas cantidades de base, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo lo hace. Entonces, vamos a subir acá. Entonces, en el primer caso yo digo, bueno, vamos a imaginar que le agregamos protones de estos verdes que están acá afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo agrego protones positivos, estos verdes? Bueno, como ellos son positivos, van a intentar reaccionar con algo negativo de lo que está acá adentro. Bueno, efectivamente, mirá, los protones verdes que vos agregás desde afuera reaccionan con los acetatos rojos, ¿sí? ¿Y qué es lo que forman? Ácido acético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirá, dice acá, los protones agregados consumen los aniones acetato de la sal para formar ácido acético. De esta forma, aumenta la concentración de la sal, del ácido, Ca, y disminuye la concentración de la sal. Pero ambos en valores que mantienen constante la relación Ca sobre Cs. Y mientras esa relación se mantenga constante, nosotros ya sabemos que el pH no cambia, ¿no es cierto? Muy bien. No es que se tenga que acordar de todo esto de memoria, lo estoy explicando yo para que ustedes lo entiendan. Bien, ¿qué pasa al revés si agregamos base? Bueno, mirá, si llegamos a agregar una base como estos oxidrilos verdes, resulta que el catión sodio de la base que vos agregás desde afuera va a reaccionar con los acetatos y forma sal. Y los oxidrilos de la base van a reaccionar con los protones del ácido y forman agua. Por lo tanto, el catión sodio, acá está, consume los oxidrilos, ¿no es cierto? Los iones del ácido para dar sal y los protones para dar agua. De esta forma, ¿qué es lo que pasa? Se disminuye la concentración del ácido, se aumenta la concentración de la sal, pero al final del cuento, otra vez se mantiene constante la relación Ca sobre Cs. De manera que, aunque vos le agregues pequeñas cantidades de ácido y de base, el pH siempre es constante. Bien, ¿qué rango tiene el buffer para mantener constante el pH? Bueno, mirá, el rango es este. El pH del buffer, cuando es igual a su pKa, o sea, igual al valor de la constante, es -1 o +1. Miren, acá hicimos un ejemplo. Supónganse que yo tengo un buffer formado, como dijimos hoy, por ácido acético y acetato de sodio, que tiene un valor de constante, que sacamos de la tabla, 1,75 por 10 a la menos 5. Bueno, muy bien. Yo le calculo el pH, ¿sí? Cuando estas dos concentraciones son iguales. Por lo tanto, si estas dos concentraciones son iguales, ¿cuánto me da la división? Ca sobre Cs. 1, ¿no es cierto? Bien, saco el pH como menos el logaritmo de K sub A, me da 4,75. Y dije, puede bancarse, mantener constante el pH, uno para abajo o uno para arriba, ¿sí? Suponete que yo quiero usar este buffer para mantener constante un pH 7, no me sirve, porque regula hasta 5,75 nada más. ¿Se dan cuenta?